Las posesiones demoníacas han jugado sin lugar a dudas un papel muy importante en el mundo religioso, o al menos eso es lo que nosotros creemos. Casos van, casos vienen, algunos más aterradores e inquietantes que otros, pero créeme cuando te digo que todos, sin excepciones, han cambiado e incluso destruido la vida de muchas personas. Personas que de la noche a la mañana han tenido que vivir en carne propia la horrible pesadilla de tener un familiar poseído. En esta ocasión, te traigo el caso de exorcismo más popular de Inglaterra. Michael Taylor era un apacible padre de familia de 5 hijos y un adorado esposo. También tenían un perro, mismos que se mudaron a un pueblo llamado Ousted, en Inglaterra. Sin embargo, para el año de 1974, se convertiría en la terrible víctima de una posesión demoníaca. Sus vecinos notaron que era un excelente padre y un amoroso esposo. Sin embargo, su esposa Christine y sus hijos no eran muy devotos, que digamos. Un día, Barbara Wardman, una de las amigas de Michael, lo introdujo a un grupo religioso, liderado por una joven de 21 años, llamada Mary Robinson, misma de la que se enamoraría días después. Mary desea tener la habilidad de ver pequeños seres entrando y saliendo de las personas, escondiéndose entre sus carnes, intentando poseer a los individuos y atrayéndolos al mal. Mary y Michael estaban convencidos de que algunos rituales podían sacar a los duendes y expulsarlos directamente al infierno. La mayoría del grupo decidieron salirse, mientras que otros se quedaron junto con Michael. Poco después pasó a ser un culto. El comportamiento de Michael para con su familia cambió de forma radical. Se convirtió en un hombre completamente distinto, callado, nervioso y muy agresivo. El problema se acrecentó tanto que Michael abandonó su hogar para ir a retiros espirituales, como él los llamaba. Su esposa se hartó y lo acusó de tener una aventura con Mary. Tras escuchar eso, el hombre huyó de la casa y no dio señales de vida. No fue hasta un mes después cuando Michael apareció en la sede de la sociedad, asegurando que un ente demoníaco quería apoderarse de su cuerpo y obligándolo a cometer actos terribles. Mary se hizo cargo de él, usando uno de sus rituales de exorcismo, en el cual Michael explotó de ira. Los testigos del exorcismo aseguraron que Michael se expresó en idiomas muy extraños, utilizó diferentes voces y que llegó incluso a levitar. Diferentes pruebas arrojaron que gozaba de una muy buena salud física. Lo llevaron a su casa, pero tiempo después se supo que algo andaba mal. Michael despertaba a gritos en medio de la noche, comía carne cruda, rompía los muebles de la casa, hablaba en un idioma extraño y se carcajeaba como un loco. Escupía, babeaba y mordía a todo aquel que se le acercara. Lo mantenían atado a la cama con cuerdas que incluso le lastimaban brazos y tobillos, pero nadie se atrevía a acercársele. Más tarde se hizo un ritual. Uno de los demonios que hablaba a través de Michael
contó que él los había invocado y que por eso tenían derecho a quedarse allí el tiempo que quisieran. También proclamó que antes de irse, asesinarían a una persona y la llevarían al infierno. Una noche Michael se soltó de sus ataduras, se escabulló por las calles y fue directamente a casa de su esposa. La atacó de forma brutal, estrangulándola hasta la muerte con sus propias manos, perforándole los ojos con la punta de un lápiz, arrancándole la lengua y mordiéndole casi todo el rostro de una forma muy perturbadora. Cuando terminó, Michael se fue contra el perro y lo destrozó miembro a miembro. Salió desnudo de su casa, cubierto en su totalidad de sangre, vagando sin destino y gritando como un loco: "Esta es la sangre de Satanás". Sin embargo, la historia no acaba allí. La tragedia pudo ser peor, pues a la mañana siguiente sus hijos planeaban regresar. A Michael le diagnosticaron un cuadro agudo de esquizofrenia y psicosis. El fiscal culpó a la sociedad de ser los responsables de colocar en la mente de un hombre perturbado ideas muy peligrosas. Michael fue declarado inocente e incapaz de cumplir una condena en prisión común. Esto debido a su estado mental. Michael siguió sufriendo depresión. No se hacía la idea de que sus propios hijos no quisieran verlo, lo que lo llevó a intentar suicidarse en repetidas ocasiones. Para el año 2005, Michael Taylor, el hombre que se hizo famoso en Gran Bretaña por un caso de posesión demoníaca, volvió a hacer noticia, pues esta vez fue a prisión por agresión sexual contra una menor de edad. Michael fue condenado a 3 años de servicio comunitario y a 2 más en un centro de tratamiento psiquiátrico. Desde ese entonces abandonó Inglaterra y actualmente se desconoce su paradero. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los videos que estaré subiendo. También deja tu like y escríbeme en los comentarios qué te pareció el video. También te agradecería demasiado que compartieras el video en tus redes sociales para hacer de este canal una gran familia. Esto ha sido Horror Attack. Que tengas dulces sueños.